Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La opinión generalizada varía entre los analistas de patio, de bueno desmontando el marco legal de políticas neoliberales del extraditado Juan Orlando Hernández a que se mantienen buenas expectativas de desempeño, según la encuestadora azteca Mitofsky, y al extremo de que este gobierno usa las mismas malas prácticas de gobiernos nacionalistas y liberales que se turnaron al poder desde 1982. Como se dice coloquialmente, cada quien de la fiesta según como le fue en el baile, cuando hablar de los primeros 100 días de gobierno de Xiomara Castro Sarmiento se refiere, sin embargo, prometer cambios desde una propuesta de socialismo democrático y antineoliberal, marcan el estado de opinión popular sobre las promesas cumplidas a paso de hormiga por la primera hondureña en dirigir al país. Suspendida en el trapecio político de 12 años, socialmente sangrientos y moralmente devastadores, por la pérdida de inocencia en las motivaciones del golpe de Estado, los fraudes electorales y la reelección presidencial, como señala la justicia gringa. La mandataria lidia con problemas nativos de cuestiones internacionales como el alza de los precios del petróleo por la invasión Rusia a Ucrania y la escalada inflacionaria reflejados en la serie de protestas de gremios médicos, enfermeros, docentes y del transporte apelando soluciones. Castro Sarmiento ha sintetizado algunos logros de 21 propuestas expresadas al aire al día de su toma de posesión, de las que ha cumplido 8 según los medios locales. Entre estas, el gobierno dotó de energía gratis para más de 1.3 millones de pobres que consumen menos de 150 kilowatts por mes. Esta medida fue aprobada el 2 de febrero. El mismo día, la presidenta envió a los legisladores un proyecto de ley rebajando 10 lempiras a la gasolina, antes que escalara el conflicto con ese país europeo. El Poder Legislativo y el Gobierno Central siguen creando condiciones para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, auspiciada por la ONU, que se instale en el país. Asimismo, el Legislativo reformuló el Presupuesto General de la República, dando más recursos a salud, ambiente, mujeres y educación. Derogó las zonas de empleo y desarrollo económico, la ley de secretos, la ley de empleo por hora, las restricciones para investigar el lavado de activos y la declaración de territorio libre de minería a cielo abierto. Hasta ahora, Castro Sarmiento ha hecho poco uso de los medios de prensa, ha asistido a eventos de suma importancia, en particular con personeros de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos. Recién recibió la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la primera gira a Latinoamérica, con fuerte espaldarazo a la política energética, además de la avanzada de la ONU para instalar la CITES. Además, caminó entre la gente el 1 de mayo, Día del Trabajador. Una encuesta de la firma mexicana Mitofsky sitúa a la mandataria en cuarto lugar con un 61% de aprobación. Antes de ella figura López Obrador con 63%, pero no en toda aplaude la gestión de la líder política, sostiene el analista Efraín Díaz Adirrillaga. Algunos comentarios en ciertas redes sociales critican la sombra de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, además del alto costo de la canasta básica, de los combustibles y del desempleo. Nadie desconoce que el expresidente es el líder de Libertad y Refundación, y él es el que tiene más experiencia en el equipo de gobierno y quien juega un papel protagónico, acota el dirigente liberal Aristides Mejía. La empresa privada y la oposición nacionalista resienten la abolición de la ley de empleo por hora y la derogatoria de las zonas de empleo y desarrollo económico sedes. El no recortar el salario a la alta burocracia y a los diputados del Congreso Nacional y la falta de propuestas concretas para sustituir la normativa laboral y la atracción de inversión extranjera al país. Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarlo después de escuchar el mensaje que envió ayer en el Día de las Madres, pero hablando de la situación del país, cómo ha sido encontrado el país después de 12 años del gobierno del Partido Nacional de Honduras, cuáles son los principales problemas que enfrenta la nación. Sobre estos temas ha hablado la presidenta del país. Vamos a especificar sobre cada uno de los temas y hablar con mis invitados de esta mañana. Tengo
al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Gracias, ministro, por estar acá. Buenos días, Raúl, es un gusto siempre estar contigo aquí en la entrevista de Canal 11 y un saludo al pueblo hondureño. El director del Instituto Nacional de Estadística, INE, está conmigo, don Eugenio Sosa. Doctor, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación. Un gusto estar aquí contigo en Canal 11 y bueno, y con Pedro también, el ministro de Economía. Sí, Pedro, comentar doña Xiomara del rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el latrocinio que se hizo durante 12 años, la entrega de los ríos, todo lo que ha mencionado. Bueno, mira, ella empezó mucho más atrás de eso, en realidad. Ella empieza hablando un poquito de la historia reciente de los últimos 10, 12 años, arrancando desde el golpe de Estado. Y comienza a estructurar su discurso a través de cómo después del golpe de Estado se instala la narcodictadura, que a lo largo de los 12 años se fortalece en el país, toma control y a través de un montón de actos de corrupción y de favorecer el narcotráfico, pues se deteriora el Estado de Derecho, y con ese preámbulo entonces ella aterriza a lo que son sus primeros 100 días de gobierno, precisamente en donde se está desmantelando toda esa estructura legal y formal que se instaló a lo largo de esos años. Y luego comienza a hablar entonces de cada una de las materias, comienza a hablar de salud, de educación, de energía, de las APPs, de los fideicomisos y de todos estos temas que son los que hemos estado trabajando en los primeros 100 días. Los retos son enormes, Raúl, o sea, el país realmente estaba en una situación bastante complicada, pero el tiempo de llorar ya pasó, el tiempo de llorar en la campaña. Desde el 27 de enero lo que tenemos que hacer es lo que hemos estado haciendo, que es trabajando. A través de los primeros 100 días de trabajo se hizo una reestructuración del presupuesto general de la República, en donde hubo un incremento de alrededor de 300.000 millones de lempiras a 360.000 millones de lempiras, esto con el objetivo de poder responder a las necesidades sociales del pueblo hondureño, principalmente en salud, en educación, en derechos humanos, en medio ambiente y en la estrategia de reducción de la pobreza, que es una buena parte de ese aumento del presupuesto. Por otro lado, también se comenzó la reestructuración del organigrama del gobierno y se echaron para atrás un montón de reformas que se habían hecho durante los últimos 12 años para poder implementar una estructura que sea más ágil, más rápida, más eficiente y que responda realmente a las necesidades del pueblo hondureño. Y por el otro lado también se están haciendo cambios sustanciales en cuanto a lo que es la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, que es el enemigo número 1 del Estado de Derecho, siendo el Estado de Derecho y la seguridad jurídica el prerequisito número 1 para poder atraer inversión, generar empleo y reducir la pobreza, que es al final de cuentas la meta principal que tenemos como gobierno, la reducción de la pobreza. ¿Y cómo se ha estado combatiendo la corrupción y la impunidad? Bueno, se han estado cambiando un montón de leyes. Ese trabajo en equipo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo con el Congreso, ya se eliminó, por ejemplo, la ley de secretos y otro montón de decretos que servían nada más para favorecer la corrupción y la impunidad. Se hizo también el envío de la carta formal a Naciones Unidas y hace un par de semanas estuve yo también con un equipo de compañeros del gobierno en Nueva York, en las instalaciones de las Naciones Unidas, precisamente adelantando poco de ese trabajo. Hoy ya están aquí, la primera misión exploratoria, que vienen a platicar con diferentes instituciones gubernamentales y también entidades de sociedad civil para ir armando lo que va a ser la CICI. Y a través de ese pedido de la presidenta, pues Naciones Unidas precisamente arranca ese trabajo que va a terminar en la instalación de la CICI probablemente, si todo sale bien, para este año. Se instala también una Secretaría Anticorrupción y de Transparencia, presidida por el doctor Edmundo Orellana, que es alguien muy reconocido en el país, con una trayectoria intachable, que ha sido ministro de Defensa, ha sido canciller, fue el primer fiscal general del Estado, y todo el mundo pues lo conoce y lo reconoce por sus principios, valores y como una persona idónea para este puesto de la lucha contra la corrupción y de la implementación de transparencia. La semana pasada casualmente estuvimos con él y con el CNA, que firmaron un convenio para poder arrancar el esfuerzo de su ministerio. Y pues con todo esto, Raúl, lo que se están haciendo son cambios estructurales, cambios fuertes, pero obviamente todavía hay mucho trabajo que hacer. Hay muchísimo trabajo que hacer, realmente que 4 años se quedan cortos. El problema del ENE, por ejemplo, es un problema enorme, son 75.000 millones de lempiras acumulados en pérdidas que han estado creciendo a ritmo de 8.500 millones anuales. Las pérdidas técnicas y no técnicas ya llegan a 38%, cuando el promedio latinoamericano es entre 12 y 15%, y las tarifas son tarifas que son completamente injustas para el pueblo hondureño y son totalmente en contra de la competitividad también para el empresariado nacional. Es por eso que se envió un borrador de decreto al Congreso Nacional hace una semana y un par de días, porque fue el fin de semana antepasado,
para poder hacer esos cambios. Es un decreto pequeño, son alrededor de 20, 21 artículos, pero cada uno de esos artículos toca un elemento fundamental para el rescate del ENE y principalmente del subsector eléctrico. ¿Cuál es el objetivo? Tener una tarifa eléctrica justa para el pueblo hondureño y competitiva para el empresariado nacional. Ahora, para llegar a eso es necesario hacer muchas cosas: reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, reperfilar la deuda del ENE, renegociar los contratos de generación, renegociar el contrato de EH, en fin, son tantas cosas. Y con esto también, obviamente, recibís un montón de oposición, porque te estás parando en los zapatos de un montón de gente que tiene intereses fuertes en el sector eléctrico. Pero la decisión ya está tomada, la presidenta ha sido muy firme en cuanto a al tema del ENE y todos los demás, pero principalmente del ENE, porque toca intereses muy grandes. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos de millones de dólares anuales los que están en juego, que son los que deberían de estar trabajando al servicio del pueblo hondureño y no al servicio de unas muy pocas personas, que es precisamente parte de lo que dijo la presidenta en la cadena, que dijo que la economía no debería de ser para que todos nos sacrifiquemos para que unos pocos estén bien. Todo lo contrario, la economía debería de ser para que todos estemos relativamente bien y que crezcamos juntos y que podamos tener una mejor calidad de vida. Así que, en resumen, ella tocó todos estos temas. Sentimos nosotros, por lo que vemos y escuchamos en la calle, lo que vemos y escuchamos en las redes sociales, que realmente el pueblo hondureño ha aceptado de gran manera las cosas que estamos haciendo, y obviamente hay oposición, hay personas que critican, y la crítica siempre es bienvenida, Raúl. O sea, nosotros no vamos a cometer el error que cometía el gobierno anterior, que trataba de censurar la crítica. O sea, nosotros estamos abiertos a la crítica, y cuando son críticas constructivas las escuchamos, las analizamos, y si hay algo que implementar, lo implementamos sin ningún problema. Sí. Eugenio, ¿cómo viste el mensaje de la presidenta y tus comentarios iniciales? Sí, mira, efectivamente ella inicia reconociendo lo que hereda, y totalmente de acuerdo. Esto de la herencia, del legado de los 12 años, no puede usarse permanentemente como justificación, sino que lo que toca es demostrar que se está enfrentando los grandes problemas y que se están haciendo cosas. Sin embargo, es importante, y creo que por eso hace con esa introducción, reconocer que esta forma en que quede el país, en que quede el Estado, que no se puede borrar, aunque haya un nuevo gobierno, hay nuevas personas, pero como decíamos acá al inicio, el Estado es el mismo, es una continuidad institucional. Entonces eso pesa como grandes grilletes sobre la posibilidad de movilidad del gobierno, y tiene que sortearlo y luego ir para adelante. Creo que ese es un primer elemento. Lo otro, yo creo que el discurso en general coloca la importancia que le da a lo que fue sus promesas que van encaminadas a rescatar el país, a buscar una mejor situación de vida para el pueblo hondureño, enfrentar el gran flagelo de la pobreza como uno de los desafíos más grandes, el gran problema del desempleo, y eso solo es posible en la medida que hay un Estado que funciona, que hay políticas sociales y que hay también las posibilidades de una economía que crece, pero también una economía que redistribuye, que genera trabajo masivo y también de calidad. Entonces, ahí habló del problema del rescate del agro, se habla mucho del rescate del ENE, lo cual es una empresa estratégica, pero también en el presupuesto, cuando se reorientó o se reestructuró, se tomó muy en cuenta la importancia de que hayan recursos y créditos, e ir también hacia el rescate de Banadesa, que es un banco importante. Se le inyectaron 900, si no me equivoco, 900 millones de lempiras adicionales a lo que inicialmente tenía. Luego los fondos que pueden ser utilizados de Banprovi, y el agro, el tema de la soberanía alimentaria para la gran parte de la población es fundamental. Entonces tenemos un gobierno, estamos con un gobierno donde el tema de lo que fueron las promesas de atender los grandes problemas nacionales, de demostrar el compromiso con el país, lo ha reafirmado a los 100 días, que es un tiempo pequeño, para decir de alguna manera, poco para lo que tiene que gobernar, pero que marca por lo menos como punto de partida hacia dónde va orientado las grandes preocupaciones. Evidentemente, ya acá se destacó uno entre los grandes temas que destaca en el discurso, la reestructuración presupuestaria, pero no basta con colocar o decir se incrementaron 51,000 millones de lempiras, sino hacia dónde se incorporaron, ¿no? Y no cabe duda que ahí el tema de lo social ha ocupado un lugar privilegiado, con unas inversiones mucho más importantes. De esos 51,000 millones adicionales a educación, a salud,
al tema, uno de los que es el programa estrella, una de las cosas que más preocupa y que más está atendiendo la presidenta, que es la red solidaria y atender el tema de la pobreza extrema. Y bueno, yo creo que los desafíos de país son grandísimos, pero en lo que toca hacer de manera inmediata, urgente y que se puede hacer, toca hacerlo, y lo que va a ocupar más tiempo tiene que empezar, porque el problema, yo creo aquí, Raúl y Barquero, es que muchas veces hemos estado hablando de los grandes problemas nacionales, pero no se han empezado a solucionar, sino que se han postergado. El caso de salvar la ENE, esa ha sido una discusión vieja, han habido varias soluciones, se han fracasado las que se han ensayado, la idea de fragmentar la empresa se dijo que no va por ahí, ya se vio que hay posibilidades de que los organismos internacionales crediticios pues acepten una nueva desafío de rescate del ENE y luego ir demostrando que eso puede modificarse y ser una empresa importante para el desarrollo, con un gran problema de fondo que tenemos que comprender los hondureños, y es que eso también está conectado a este gran tema de la matriz energética, pero también a un vaivén del comercio internacional, de los precios internacionales, donde no es la mera economía la única que cuenta, sino que también la política y sobre todo la geopolítica. Entonces eso me parece que son elementos claves también. Una gente piensa que 100 días es poco, después de 12 años de gobierno de otro partido, pero otros quieren que en esos 100 días se haya hecho cosas mejores que los 12 años de gobierno anterior. ¿Cuál es la forma más justa para evaluar estos 100 días del gobierno de la presidenta Xiomara para ambos? Lo que pasa, Raúl, es que mira, en los primeros 100 días lo que estás es sembrando, porque estás iniciando a tomar decisiones y estás empezando a implementar cambios. Ni siquiera hemos terminado de implementar los cambios que tenemos que hacer. Y muchos conociendo porque somos nuevos, digamos, que en el gobierno, que nunca habíamos estado antes en el gobierno. Pero independientemente de eso, yo lo que te diría es que evaluar un gobierno por los primeros 100 días, en los primeros 100 días no tenés todavía los resultados de las decisiones y las implementaciones que se hacen en esos primeros 100 días. Tenés que esperar a que esas tomas de decisiones surtan efecto en los diferentes aspectos de la vida económica, social y política. Y vos tomás decisiones hoy y las repercusiones pasan meses después, no son de un día para otro. Entonces, yo lo que te diría es que las primeras... ¿Cuál es el cambio entre tú que estabas en la empresa privada y ahora en el gobierno? Son muchas cosas. Ese fue grande. Mira, ¿cómo? Ese fue grande. Sí, pero mira, el tema con los cambios del país es el siguiente. Cuando vos comenzás a hacer cambios, digamos nosotros ahorita, inclusive, Raúl, vas a tener las evaluaciones de los indicadores de este año, que todavía van a estar evaluando con las cosas del año pasado. Entonces, ni siquiera los indicadores de este año te van a medir la ejecutoria de este gobierno. Los indicadores del próximo año son los que te van a empezar a medir la gestión de este gobierno. ¿A qué me refiero? A los indicadores de competitividad, de Estado de Derecho, de corrupción, todos esos temas. Entonces, este año las evaluaciones probablemente sean muy parecidas a los de los años anteriores, porque no nos van a estar evaluando todavía nosotros. Pero ya el otro año y así deberíamos de ver un cambio. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que lo que se empieza a sembrar los 100 días y el primer año se empiece a ver reflejado en una mejora en la calidad de vida y en los indicadores internacionales a partir del próximo año. Eugenio. Sí, mira, yo creo que los primeros 100 días... ¿Ya está midiendo el INE? Ya estamos ahorita iniciando con la primera encuesta de pobreza, pero lo que dice Pedro es importante. Lo que va a resultar de esa encuesta no va a ser una situación de los últimos 100 días, ¿no? Sino que va a ser desde mínimo desde el año atrás, y todo lo que pesa en el tema estructural. El tema de la pobreza es uno de los temas más persistentes, más estructurales, porque está conectado a una serie de oportunidades donde trasciende a las políticas de Estado y tiene que ver mucho con la economía y también con el Estado. Pero la pregunta, en los 100 días, ¿qué es lo que realmente pueden indicar 100 días de gobierno? Yo creo que efectivamente, si lo vas a medir en términos de resultados y ya de impacto, es una cuestión que no da, ni siquiera proyectos pequeños de 2 años se miden en 100 días, no digamos un gobierno y el Estado y la sociedad. Pero yo creo que lo que sí puede indicar 100 días es la orientación. Es la reafirmación de la orientación que va a tener el gobierno o que va teniendo y el compromiso. Hagamos un pequeño ejercicio. Te puede decir 100 días si la forma en que ganaste en las elecciones, mandando un mensaje a la ciudadanía que te votó masivamente, siguen siendo importantes o solo lo hiciste porque querías obtener un voto.
Yo creo que es cuando yo me refería, Raúl y Vaquero ahí, que hay un compromiso de que lo que se dijo hay una búsqueda de coherencia. Claro, no todo va a ser al 100% igual, probablemente ya adentro hay cosas que van a ser modificadas, porque aquí hay un problema. Mucho se habló de lo que se iba a encontrar, pero no es lo mismo creer qué es lo que se va a encontrar, saber que está malo, y esto el ministro Barquero lo sabe, ya adentro lo que realmente se encuentra. Imagínate todo el tema, ahí totalmente diferente, solo cuando ves todo el tema de fideicomisos, cuando ves ya la deuda del ENE, cuando ves alguien que se instala y empieza a ver cómo funciona eso, la situación es muchas veces mucho más dramática y mucho más trágica de lo que uno se pudo haber imaginado. La ENE, por ejemplo, la opción que ha estado casi siempre es que el Estado no la puede manejar, que el Estado no puede congeniar, sino que más bien la fragmentación o la privatización o la tercerización, como se intentó con EH, o asumirlo. Bueno, aquí se va a ensayar algo que no se ha querido y que está ya aceptado por los organismos, como decía, dicen, bueno, no vamos a seguir destruyendo estas empresas, vamos a buscar rescatarlas. Y esa es una decisión, esa es una orientación. Ahora, ¿qué resultados va a tener eso? Es a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo va caminando? Es lo que hay que monitorear cuando se cumpla un año y se vaya avanzando en el gobierno. Y aún así, después de 4 años va a seguir un trabajo en relación a esa línea porque tiene que ver con temas más globales del país. El tema hay una nueva política, no cabe duda, en relación a los derechos humanos, totalmente diferente. No tenés la misma relación con quienes plantean ideas diferentes en torno a cómo tratar la naturaleza, cómo manejar el problema de energía eléctrica, hídrica versus el problema de los pueblos originarios, y hay una disposición diferente. A tratar los conflictos, sí, conflictos hay, muchas protestas en estos días, incluso muchas de ellas venidas desde el partido, pero hay una actitud de diálogo también, y eso tiene que ver importante en el estilo de gobernar. Hay reuniones, han habido reuniones con los empresarios, reuniones que justo ahora se están realizando o están en proceso con el tema nada menor que la negociación de contratos con los generadores de energía, que es un tema bastante grande. Y luego lo del presupuesto, pues sí, uno podría decir, todo el mundo incrementa presupuesto, siempre el presupuesto se ha venido incrementando. ¿Cuál es lo nuevo? Si también se incrementó ahora, incluso cuando ya se había dejado un presupuesto. Bueno, la pregunta es, ¿hacia dónde va su presupuesto? ¿Cuál es la orientación de su presupuesto? Entonces yo creo que lo que marcan los 100 días es una tendencia de reafirmación del compromiso, de abordaje o no de los problemas nacionales y en la forma que se está haciendo. El impacto y resultado, toca esperar un poco más para verlos. Y ahí hay una cosa importante, Raúl, lo importante es la coherencia. O sea, la coherencia entre lo que se dijo en campaña, que es la razón por la cual el pueblo hondureño eligió este proyecto político, y las decisiones que se están tomando. Y hay realmente una relación directa entre lo que se dijo y lo que se está haciendo. Se prometió, por ejemplo, darle la energía gratis a las personas que menos energía consumen en el país y se cumplió. Se prometió que se iba a arreglar el problema del ENE y ya se mandó el borrador de decreto que te va a ayudar a arreglar eso. Se prometió que se iba a ayudar a mejorar el tema de la seguridad alimentaria y ya se está trabajando el bono tecnológico. Entonces, cada una de las promesas de campaña ya tiene decisiones tomadas con respecto al cumplimiento de la misma. Pero obviamente los resultados, muchos de ellos no son a corto plazo, la mayoría son a mediano y largo plazo. Dígame algo de lo importantísimo en estos 100 días, ¿qué falló? ¿Qué no se hizo? De lo primordial, ¿qué faltó? Mira, es que hay tantos problemas en el país, Raúl, y no se puede arreglar todo al mismo tiempo. Claro. Si me preguntas a mí, yo lo que te diría, por ejemplo, es que tenemos que acelerar el tema económico. O sea, ahorita estuvimos bastante enfocados en lo que es la reestructuración del gobierno, en lo que es el presupuesto del gobierno, y ahorita ya vamos a otra etapa, que es la parte de la economía. Esa parte hay que acelerarla. El pueblo hondureño está esperando que se generen las condiciones adecuadas para poder traer inversión y que haya empleo. Y esa parte tenemos que meter en el acelerador, definitivamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahorita ya mandamos un primer decreto al Congreso que, según nos dijeron los amigos de la Junta Directiva, mañana se va a aprobar, que es para poder darle incentivos a los que son los micro y pequeños emprendedores y que puedan entonces iniciar operaciones con una buena ayuda de exoneración fiscal para que puedan entonces sobrevivir los primeros 5 años. Yo creo, Raúl, que hubieron 2 elementos que hicieron un poquito lento lo que yo llamaría la toma de control del Estado. O sea, cuando ya te posicionás, que sabes realmente qué es lo que tenés, con qué contás
y que te empezás a construir y a planificar cuáles son las formas en que vas a enfrentar esos problemas. Y mira, eso tuvo que ver con dos cosas, con que lo que se encontró realmente trascendió incluso a lo que desde la oposición se imaginaba y se conocía, o sea, fue mucho más complicado. Y dos, no cabe duda que algo que ya pasó, que ya no se menciona, pero que también ralentizó mucho el proceso de control, porque el tiempo preparatorio se llevó en lo que fue la crisis del Congreso, Raúl, eso llevó mucho tiempo, la solución, entonces un tiempo que estaba como para prepararse, para definir todo el tema de quiénes asumirían las diferentes secretarías de Estado, me parece a mí que llevó una parte de tiempo. Esta parte de reestructuración, es decir, la parte preparatoria, la parte de ordenamiento entre lo que se encuentra y lo que se va a instalar, ha llevado un proceso de tiempo que por las dificultades en que se encontró y por la misma crisis que se dio en el Congreso fue llevando mucho más espacio. Pero Raúl, no hemos mencionado, yo creo que aunque no es directo del Ejecutivo, aquí estamos los que colaboramos directamente con el Ejecutivo, con la Presidenta Xiomara, no podemos desconocer que también ha existido una buena conexión entre lo que es la Presidenta y lo que es el Congreso para llevar adelante algunos elementos. Aquí tengo anotado eso. Se ha evaluado por separado el Poder Ejecutivo, pero ¿qué pasa al observar el acompañamiento del Congreso Nacional? Sí, ahí es donde te decía, yo creo que el Congreso Nacional por lo menos ha estado en la disposición de que algunas de las promesas de campaña que fueron del partido, que fueron de la alianza, del acuerdo bicentenario, hayan caminado hacia adelante. Obviamente ahí siguen habiendo desafíos, como la derogación de las sedes, pero hay empresas que están planteando algunos elementos, probablemente todavía falta algunos factores de conversación y ver qué va a pasar finalmente, si se van a acoger a un régimen o quedan allí, han dicho que van a seguir invirtiendo, etcétera. Ese es un elemento. El tema decía los derechos humanos, que ahí sabemos que ha sido una ley polémica, pues también la sociedad tiene derecho a debatir, a estar en medio acuerdo a veces o en desacuerdo, pero bueno, yo creo que lo que se colocó ahí fue como tema central el tema de derechos humanos. Yo creo que un tema importante que conecta al Ejecutivo con el Legislativo es el tema anticorrupción. El ministro Pedro mencionó el caso de Orellana, que está encabezando la reordenada o el reordenamiento de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, pero hay el tema ahí, digamos que la oferta grande electoral es la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Sí, que efectivamente hoy llega la misión exploratoria. Ahora, ahí hay elementos de mayor desafío. Ojalá pueda ser esta instalación de la CICI un poco mucho más ágil de lo que a veces ha llevado. Desde mi punto de vista, esta Comisión Internacional contra la Impunidad podría dar, hay que ver si es posible en el marco jurídico que tenemos de la Constitución y de las leyes, podría dar un apoyo importante al proceso de apoyar técnicamente y asistir la selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso será fundamental, la nueva Corte que tengamos, trasciende el Ejecutivo, pero podría, de repente, buscando alguna figura jurídica, esta comisión, si se instalara un poco rápido, o si viniera una comisión ad hoc por avanzada a contribuir a ese proceso que para mí, en el términos de justicia, de Estado de Derecho, es de los elementos más importantes para el país y tiene que ver con la inversión, no solo tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que de por sí es importante, sino con la idea de la inversión, de la seguridad jurídica, de tener una Corte Suprema de Justicia realmente con las mejores características de autonomía, independencia y de asentamiento. Entonces, hay avances, pero lo que tenemos en varios aspectos son puntos de partida, avances, y esperemos que puedan terminarse de consolidar para que puedan dar resultados como este tema de la CICI, la red solidaria. Está todo el diseño, está instalado, están los recursos, pero ahí falta acelerar para que realmente este tema de bono tecnológico, la parte educativa, de asistencia a los niños y todo lo demás que está previsto pueda realmente conectarse con la gente ya de manera tangible y de manera concreta. Pues Raúl, la gente ha estado a la expectativa, esperando, confiando en el cambio, pero a mediano plazo la gente nos va a juzgar por lo que realmente, en grandes sectores empobrecidos, lo que realmente les generó directamente a ellos. La llegada de la CICI fue un tema de campaña de la alianza. Ya se habla, hemos estado hablando bastante con el doctor Edmundo Orellana, ya se habla de esa llegada de la CICI. Hay mucha gente nerviosa, muchos diputados y exdiputados están
que creen que van a ir presos, es la realidad. ¿Qué va a pasar? Va a ser una cacería de gente, ojo, pero si gente se robó millones y millones, que le para decir que cumplieron. Ellos van a cumplir de una manera contundente. Y más después de lo que les pasó en Guatemala, que en Guatemala, digamos que la CICIG de Guatemala iba relativamente bien actuando, pero de repente se echaron a todo el mundo en contra al mismo tiempo y ahí fue donde se aliaron todos en contra de ellos y lo sacaron del país, al igual que sacaron a la MASI de Honduras. Empezando por el presidente Jimmy Morales, que después de que le reventó un clavo al hijo de $10,000, por $10,000, no digamos el montón de pisos que sacaron aquí, por $10,000 este Jimmy Morales vio, uy, se me llevan preso al hijo. Pero solo el grupo, pero hay una gran ventaja, ¿no? Y es que esta sí tiene la oportunidad de tomar de punto de partida en Centroamérica dos experiencias que han sido importantísimas. Lo de la Guatemala, la CICIG, que estuvo mucho más tiempo que lo que estuvo en Honduras, que avanzó pero luego igual la destruyeron, y la MASI. Ambas han dejado lecciones diferenciadas de lo difícil que es enfrentar la corrupción en Centroamérica, pero también probablemente les da la ventaja de entrar ya con 2, 3 pasos adelante en términos de experiencia y de aprendizaje, ¿no? Y esa es la ventaja. Primero, podés estructurar un convenio para protegerte de que no te pase lo que ya te pasó con la MASI o lo que le pasó a Guatemala con la CICIG, que no sea tan fácil sacarla, que solo porque le están tocando las barbas al poder, entonces se ponen de acuerdo y lo sacan. Entonces, ahí tenés una oportunidad de diseñar un blindaje para que puedan ellos cumplir su término sin riesgo de que lo saquen. Y lo otro es que hay un montón de investigaciones avanzadas. La MASI dejó un montón de cosas avanzadas que están ahí engavetados y que no han podido procesarlo por la falta de voluntad política del gobierno anterior. Entonces, esos dos elementos van a hacer que la CICI pueda tener una instalación más rápida que lo que fue la MASI y pueda hacer también que comience a tener resultados más rápido que lo que tuvo la MASI en su momento, o que inclusive lo que tuvo la CICIG en su momento en Guatemala, porque en Guatemala pasaron, eso tal vez hay mucha gente que no lo sabe, pasaron muchísimos años. 7 años. Exacto, antes de que realmente tuviera resultados importantes. Entonces, todos esos aprendizajes se tienen que tomar en cuenta para el diseño de la CICI ahora que está precisamente la misión hoy aquí en Honduras y que se va a comenzar a reunir ya con diferentes personas del gobierno y de sociedad civil a partir de hoy. Algo que tú dices, la CICI también va a investigar a los miembros del actual gobierno. Lo primero, seguramente va a ser lo primero. Raúl, es que en términos de corrupción, por lo menos yo estoy convencido de algo. La gran legitimidad, gran satisfacción ciudadana y el gran apoyo es seguir el mandato que ha dado la presidenta en el Consejo de Ministros, y es: no venimos a robar, venimos a trabajar por el pueblo hondureño. Aquí se viene a garantizar la transparencia. Y mira, ese es un mensaje claro que tiene la presidenta. Entonces, va a estar a dos carriles. Ojalá que todos los funcionarios piensen como piensa la presidenta, que ahí se va a trabajar por ayudar a un pueblo que está empobrecido, que está en atraso. Todavía seguimos sin clases en las escuelas, sin clases en los colegios, sin clases en la universidad. Somos el único país de Latinoamérica que no va a clases. Ojalá que todos piensen así. Yo creo que la diferencia será en lo siguiente, ¿no? En muchas otras ocasiones había mucha denuncia de corrupción, había mucha denuncia de que no se cumplían, no se hacían las cosas, se hacían de manera ineficiente, por desidia, por haraganería o sencillamente por falta de transparencia, y el gran problema es que los presidentes no tomaban decisiones sobre esos funcionarios. Y yo creo que ahora un desafío es que si hay o habemos de esa situación, pues lamentablemente o hay que aceptar que le toca a la presidenta pues hacer los relevos que considere necesarios en su debido momento,
o poner a disposición de investigación o facilitar que se investiguen las cosas. Yo sé que eso no es fácil, te estás riendo, Raúl. Es que me estoy Te riendo estás riendo porque el otro día dije... tú estás riendo porque sabes que eso no es fácil y que hacerlo pues tiene sus costos. No, pero el otro día dije que sin ninguna duda en este gobierno va a ser, como dice el doctor Eugenio, una carrera de relevo donde muchos funcionarios, usted que me está viendo y es funcionario público, va a tener que actuar muy bien, trabajar muy bien para poder terminar el gobierno. Si no, al año, bueno, de hecho, ya salió la directora del Seguro Social en medio de una gran polémica. Otro punto. Ajá. Mucha gente dice que el Congreso es ilegal. No, eso no es cierto. Sí. La oposición, los mismos diputados dicen que están dispuestos a ir a votar ¿Otra vez? Sí, otra vez, para que haya legalidad. De hecho, la Embajada Americana también le preocupa esta situación del Congreso. ¿Y qué piensas de eso, Pedro? Mira, yo te voy a decir algo, Raúl. Cuando uno está, te pongo el ejemplo, cuando uno está aún en la empresa privada negociando un contrato, le preguntas a un abogado y te dice una cosa, le preguntas a otro abogado y te dice otra. Nosotros hemos consultado de los abogados más respetables a nivel nacional y todos los que hemos consultado nos dicen que el Congreso fue instalado en legal y debida forma. Entonces nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Obviamente la oposición política quiere debilitarnos y por eso anda sembrando la duda y haciendo su trabajo, lobby nacional y lobby internacional, haciendo creer que el Congreso no está legalmente instalado. Eso es falso. El Congreso sí está legalmente instalado y ha estado trabajando bien, han estado yendo a las sesiones y todo. Lo que quieren ellos es simple y sencillamente tratar de tomar control del Congreso. ¿Para qué nos vamos a ir a una votación exponiéndonos a que personas que no queremos que estén en la Junta Directiva logren colarse y conseguir un espacio en la Junta Directiva? Recordemos que en el Congreso todavía hay muchos pandoros, todavía hay muchas personas que están señalados por actos de corrupción y esas personas no tienen el interés de trabajar por el país, esas personas tienen el interés de trabajar por ellos mismos y beneficiarse y cubrirse para evitar que venga la Sisi, para evitar que se trabaje en el tema anticorrupción y en contra de la impunidad. Inclusive hay un montón de interesados en tratar de eliminar la extradición desde el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar que estas personas traten de meterse y colarse en los puestos importantes del Congreso para que puedan lograr ellos su agenda particular de corrupción, impunidad y narcotráfico? ¿O vamos a seguir nosotros firmes, convencidos que lo que hicimos fue legal, que está bien hecho y que estamos combatiendo la corrupción, la impunidad y el narcotráfico? Ese es el tema y eso es lo que tiene que saber el pueblo hondureño y la comunidad internacional. Estamos ejerciendo soberanía a través del voto popular, cumpliendo con las leyes y asegurándonos que la agenda oscura del país no vuelva a tomar control del Congreso. Dice el señor Jimmy Maumar, no puedo leerlos todos. El señor Barquero no se pronunció con la amnistía que restringe a la Sisi de investigar el 2005 y del 2005 al 2009. Y me dice otra persona aquí, buenos días Raúl, te felicito. Este es Carlos Moreno. Dice, buenos días Raúl, felicidades por el programa de hoy, saludos a los panelistas. Te pido si nos puedes pasar este llamado a la unidad de política limpia y transparencia del Partido Liberal de Honduras a todas y todos los que participaron en elecciones primarias y generales y no han presentado su informe de política limpia, que se presente en el Central Ejecutivo con los documentos soportes del gasto de campañas para ayudarles. ¿A qué fecha? Y no han hecho eso. Hacer informe y presentarlo a la mayor brevedad para así cumplir con la ley y evitar sanciones algunas. Este es un servicio gratuito que presta la unidad de política limpia, transparencia, creada por este Consejo Central Ejecutivo que lidera Yanni Rosenthal. Pueden Carlos Moreno, 8820-0409. Va a cambiar Honduras con todo esto. Es que ya está cambiando, Raúl. O sea, las decisiones que se están tomando son decisiones fuertes. O sea, el hecho de los cambios del presupuesto general de la República, si tú miras de dónde se sacaron los recursos y a dónde se metieron, te das cuenta que el país va a cambiar. ¿Cómo van a hacer con las sedes? Es cierto que hay posibilidades que las sedes ya instaladas se queden como sedes. Mira, la verdad es que eso no es lo que le conviene al país y además que no sería legal. Recordad que las sedes son ilegales, son inconstitucionales y violan la soberanía. Esa ley nunca realmente debió haber entrado en vigencia. Entró en vigencia a la fuerza, obligada, pero en realidad esa ley siempre fue ilegal. O sea, nunca tuvo vigencia. Si nos vamos a estricto derecho, ¿cómo es que dicen? Hay una frase que dicen que es nulo de origen, algo así es que dicen los abogados, eso es nulo de origen. Entonces, cuando algo es nulo de origen, quiere decir que no existió y que todas las cosas que se construyeron en base a eso tampoco tienen validez. Ahora,
tampoco vamos a dejar sin salida las inversiones, porque nosotros queremos que vengan a generar empleo. Lo que no queremos es que se viole la Constitución, que se atropelle la soberanía y que tengamos estados dentro de nuestro estado. Eso es lo que no queremos. Ahora, sí queremos la generación de empleo. Entonces, estas personas, si se quieren quedar en el país, pues hay otros regímenes que pueden ellos utilizar. Pueden usar la SOLI, pueden usar el RIT, o pueden usar el régimen normal que usamos todos los demás que invertimos en este país. O sea, opción de quedarse en el país hay. Lo que no hay es opción de violar la Constitución, violar la soberanía y crear estados dentro del Estado. Eso definitivamente no hay. Entonces, estos señores tienen que entender que lo que estamos haciendo nosotros es lo correcto. Y lo que pasó en el gobierno anterior era incorrecto. Y otra cuestión, Raúl, ellos no pueden alegar ignorancia. O sea, éramos muchísimas las personas de sociedad civil en aquel momento que salíamos casi semanalmente en los medios de comunicación a decir que no vinieran a invertir en las sedes porque eso era ilegal. O sea, que sabiendo que eso era ilegal, Advirtió que estaban arriesgando capitales, ¿no? Así es, se les dijo claramente, no inviertan su dinero bajo el modelo de las sedes porque lo pueden perder. Se les dijo hasta el cansancio. Y aún así, vinieron e invirtieron bajo ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Salidas tienen. Por supuesto que hay. Y ojalá que tomen una salida buena para que podamos tenerlos en el país generando empleo, pero no violando la Constitución, ni violando la soberanía, ni creando estados dentro de nuestro estado. Bien, voy a hacer una pausa para continuar, que una cosa fue lo que ofrecieron en campaña y otra cosa ya es estar en el estado. Bueno, señor. Mira, en cuanto al cumplimiento de las promesas se tienen que cumplir, pero obviamente el nivel de conocimiento que tenés cuando estás en campaña es muy diferente cuando ya estás adentro. O sea, cuando estás adentro te das cuenta de un montón de detalles que no te das cuenta afuera, te das cuenta de realmente cómo funciona el gobierno, te das cuenta de un montón de restricciones que tenés, pero aún con estas restricciones tenés que entregar resultados. O sea, cuando uno está, no sé, el ejemplo que yo te puedo dar es la empresa privada. Uno en la empresa privada hace lo que uno quiere. O sea, la ley de los privados... Y la gente, hagamos eso y la gente lo hace. Exactamente. Y te voy a decir algo. La ley de los privados es, vos podés hacer lo que querrás, menos lo que la ley te prohíbe. En lo público es al revés. Vos no podés hacer nada a menos que la ley específicamente te lo permita. Entonces, tenés que andar, quiero hacer tal cosa, entonces tenés que buscar el marco legal que te lo permita, porque si haces algo que la ley no te lo permite, vas preso. Entonces aquí estás constantemente tomando decisiones que aún con buena intención te pueden poner en riesgo de quedar adentro de la cárcel, aún sin actos de corrupción, sino que una decisión que no esté amparada en ley, aunque tenga buena intención. Entonces, es sumamente delicado. Además, Raúl, que la idea del gobierno, la gran tarea de buscar el bien común, que es fácil decirlo para la nación, a la hora no es fácil, porque dentro de eso que llamamos bien común general, lo que hay en realidad, en la práctica, son un montón de intereses, y cada decisión que toma favorece a un gran sector, puede favorecer al país, pero siempre va a haber algún sector que va a dejar probablemente de ganar más de lo que estaba ganando, de ganar menos en relación a lo que estaba ganando, o va a reducir un poco ganancias, o siempre va a tener sectores que van a también a plantear diferente. Pero yo creo que el gran desafío de cualquier gobierno que conduce el Estado es que es el único que puede tomar decisiones que realmente lleven al país de manera general hacia adelante. Nadie, un empresario puede tomar decisiones sobre su empresa, hacerla exitosa, pero no puede hacer exitoso el país automáticamente. Eso le toca al Estado y eso le toca al gobierno. Ahora, yo creo que lo que hay que rescatar, algo que hay que insistir que se está haciendo, es que no se está haciendo de manera atropellada, aún a lo de las sedes, con todo lo que se les dijo, con el riesgo de las inversiones. Se les ha dicho que se puede dialogar, que se puede llegar a acuerdos, que se pueden buscar opciones, obviamente con los límites de que no es para fragmentar el territorio, que ya muy bien se ha dicho acá, pero igual con el caso de los generadores de energía, no es un acto confiscatorio el que se está haciendo, sino que ha dicho busquemos la solución de renegociar contratos, y la ley luego abre posibilidades al Estado, porque si no, no lo puede dejar atado. Lo mismo con los fideicomisos bancarios, los que están vigentes se están cumpliendo y se están respetando. Probablemente la decisión más fuerte ahorita es no renovar algunos. O sea, se va en una... Mira, es complejo porque tenés que atender la gran demanda de la gente, cumplirlo, hacerlo en el marco de la ley y de la transparencia, y a la vez no generando mayor conflictividad social para mantener la gobernabilidad. Entonces toca hacer ahí una cuestión de equilibrio político y de decisiones técnicas, pues no fáciles. Me dice, le escribe César, me dicen Checha, Montero Camacho, soy ciudadano costarricense y vivo aquí en Honduras. Si voy a mi país, hay una ley aprobada por 86 diputados hace años y la Corte no la declaró ilegal. Yo tengo confianza de invertir en Costa Rica. Tienen que buscarle una salida a los inversionistas y mantener los empleos e inversiones de esos inversionistas en el país.
Aquí no viene nadie a invertir, solo unos pocos valientes locales. Valientes locales son los que invierten. Sobre esto de la sede. Tiene razón, y la salida ahí está. Lo mencioné hace unos minutos. La salida es el régimen SOLI, el régimen RIT, y inclusive, si es necesario mejorar el régimen SOLI o el régimen RIT, lo podemos revisar, no hay ningún problema. Si nosotros lo que queremos ser es un destino atractivo para la inversión, nosotros como gobierno estamos conscientes que necesitamos atraer inversión extranjera y estimular la inversión nacional para poder generar los empleos que necesitamos para reducir la pobreza. Es la única manera. Nosotros podemos hacer cualquier cosa desde el gobierno. Si no logramos traer inversión, no vamos a tener éxito como gobierno. Por más que hagamos decretos, por más que hagamos leyes y por más que cambiemos procedimientos y cosas dentro del gobierno, si no somos capaces de generar empleo como gobierno, como un todo, todos absolutamente, vamos a fracasar. Así de sencillo. Porque lo que más necesita este país es reducir la pobreza a través de la generación de empleo. Entonces, cuando desde el gobierno decimos la prioridad es lo social, sí, la prioridad es lo social, salud, educación, derechos humanos, medio ambiente, etcétera, pero para que lo social funcione, necesitas a la par una economía que funcione, una economía que crezca, que genere empleos, que pague impuestos y que le ayude también al país a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, si no reducimos la pobreza a través de la generación de empleo que se da a través de la inversión de los privados, vamos a fracasar como gobierno porque no vamos a cumplirle al pueblo hondureño. Entonces, el compromiso está y es firme y lo vamos a lograr. Y de hecho, hay un montón de gente interesada en venir a invertir al país. Lo que pasa es que obviamente esos procesos toman tiempo, pero en la medida en que vayan haciendo los anuncios, pues eso nos va a ayudar también a generar confianza para otros. El apoyo que estamos recibiendo de países amigos, como Estados Unidos, los países de la Unión Europea, eso nos ha servido muchísimo. O sea, hay mucha gente que al ver el apoyo decidido de estos gobiernos, está confiando en que este va a ser un lugar atractivo para la inversión en los próximos años. Antes de la pausa, ojo a la presidenta Xiomara Castro y al presidente del Congreso, Luis Redondo. Ya algunos que quieren que la sede se quede, ya andan repartiendo billetes y hablando con funcionarios y diputados del Congreso para que agarren billetico y ayuden a defender la sede. Una pausa y volvemos. La avenida de Manuel López Obrador, ¿qué significa para nosotros? Apoyo, es apoyo. Ese es parte de lo que te mencionaba de estas relaciones internacionales que lo que te hacen es que le generan confianza al país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo que apoya la reforma energética. Claro, por supuesto, porque él sabe qué es lo que necesita el país. Es que, Raúl, el sistema eléctrico nacional está secuestrado por unos pocos contratos. Pocos contratos. De los 75 contratos que tenemos ahorita vigentes a nivel nacional, son 20 y pico los que tenés que corregir. O sea, pero no podemos seguir afectando la competitividad del país y la bolsa de todos y cada uno de nosotros, los 8 o 9 millones de hondureños, por esos 20 contratos. O sea, necesitamos cambiar eso. Y no queremos tampoco atropellarlos. Lo que queremos es un precio justo, un precio correcto, de acuerdo a los promedios de la región centroamericana o inclusive de los mismos promedios, porque vos tenés ahorita en el mismo tipo de generación algunos contratos a precio de búnker de 60, 70 dólares a 10 centavos y otros a 20. ¿Cómo es posible que vas a tener entonces unos contratos térmicos al doble del precio de otros? No tiene ningún sentido. Entonces, esas correcciones hay que hacerlas. Ahora, el apoyo del presidente mexicano, el apoyo del gobierno de Estados Unidos, el apoyo de los países de la Unión Europea, lo que hacen es que generan un ambiente de confianza alrededor de Honduras. El intercambio de opiniones de Laura Dongu, embajadora de los Estados Unidos, y el canciller, ¿ya mejoró eso? Mira, sí, acordate que después el subsecretario de Estado al día siguiente puso un tuit bastante conciliador y el canciller también contestó ese tuit. Entonces yo creo que eso fue, digamos que, un episodio que no debió haber sucedido. Hay muchas cosas que se pueden platicar y al final de cuentas, pues Honduras es un país soberano. Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre lo que nosotros consideramos que es lo que se tiene que mejorar. Si no hacemos las cosas con contundencia y si no estamos dispuestos a pararnos en los zapatos de algunas personas, el país no va a cambiar. Entonces van a pasar los 4 años y las cosas van a seguir igual. Entonces, ¿para qué llegamos al poder? Pues, o sea, claro. Si llegamos al poder es para cambiar las cosas, si no, mejor no hubiéramos quedado en nuestras casas. Pues. Y cumplir. Y con relación a... Claro, y cumplir, porque generamos grandes expectativas, Raúl.
yo andaba con la presidenta dándole vuelta al país, junto con otro enorme equipo de personas, y andábamos diciéndoles lo que se iba a hacer. Ahora hay que hacerlo. Y la gente nos decía, no nos fallen, no nos fallen. Y todavía nos siguen diciendo. A mí en las redes sociales la gente me escribe, no nos fallen, nos prometieron esto, no nos fallen, nos prometieron lo otro. Entonces no podemos dejar la palabra empeñada sin cumplir. Mira, Raúl, sobre este tema de México, yo creo que México hay que colocarlo en la dimensión que tiene de un socio que puede ir más allá de una serie de cuestiones. O sea, una cuestión es la colaboración directa que puede dar, entiendo que está apoyando unos programas ahí para el tema productivo, para que no vaya la gente, para poder contener la migración, el tema migratorio que es estratégico y de narcotráfico también para México, pero también puede ser un aliado importante para interlocutar y tener una relación diferente con Estados Unidos. Aquí hay que rescatar algo. Yo creo que hay que estar consciente que varios sectores, uno de los temores por los cuales no se daba la posibilidad o preferían apoyar una narcodictadura y no buscar el relevo y permitir fraudes electorales 2013, 2017, es el temor que generaba Libertad y Refundación, que creían que ya el primer día iba a declararse enemigo de los Estados Unidos, pretender romper relaciones y todo eso. Y mira, todo lo que fue pasando después, a mí me parece que hay un manejo bastante estratégico, pragmático en la relación con Estados Unidos. Ahora, sin embargo, hay que decir algo, normalmente, y el ministro Barquero ha tenido oportunidad de ir directamente a Washington y reunirse seguro con empresarios o con funcionarios. Es importante desde mi punto de vista, yo creo que así lo interpretamos, que en esta idea del país soberano y con su propia dignidad, sea un interlocutor que no acepte, como se ha aceptado fácilmente cualquier política si no se analiza qué impacto va a tener, la capacidad de proponerle a los Estados Unidos qué hacer, o por qué algunos programas funcionan, otros no funcionan en el tema migratorio, en el tema de seguridad y en el tema del narcotráfico. Barquero, como lo hicieron ahora con el tema energético, de que dijeron no la vamos a fragmentar, vamos a una idea de salvación. Y te he escuchado que el Banco Mundial y los otros organismos, el fondo que vino también a una gira, dijeron, bueno, sí, con tal lo importante es que se enfrente ese problema, lo importante es que se vaya hacia adelante. Entonces yo creo que esto también en el tema migratorio, hay que proponerle a Estados Unidos y a México también, una forma de relación, de colaboración y analizar lo que se ha hecho, preguntarse lo que se ha hecho también, los tipos de ayuda a veces han fracasado. Mira, hay un ejemplo que siempre colocamos con alguna gente de los programas sociales a veces de Estados Unidos. Tal vez son programas que tú tienes ahí $40 millones, 50, 30, y donde un porcentaje muy mínimo va que apoyo y casi mucho dinero regresa por consultorías, por subcontrataciones de terceros. Yo creo que también hay que preguntarse en el esquema. Hay que poner en discusión la misma ayuda, la misma colaboración con el país de parte de Estados Unidos, con México. Yo creo que México también puede ayudar mucho en el gobierno de López Obrador para esa relación, ¿no? Y lo otro, toca una cuestión también, Raúl, que hay que comprender en lo que es conducir el Estado. Puede haber toda una buena relación con Estados Unidos, y Estados Unidos puede tener problemas con Nicaragua, con El Salvador, pero no por ello Honduras va a empezar a lanzar piedras y a hacerse enemigo de sus vecinos, con los cuales, como lo dijo el canciller, allí van a estar históricamente, son inamovibles, ahí está Nicaragua, ahí está El Salvador. Entonces mantiene una posición, creo yo, que tiene que mantenerse con cautela, con equilibrio y sobre todo con decisión propia, no sumarse fácilmente a una posición geopolítica ya porque Estados Unidos tenga los problemas que tiene con El Salvador. Bukele dijo que vendría, seguro que va a venir en su momento y la presidenta lo recibirá como se recibe un mandatario, no cabe duda, ¿no? Bueno, eso de Bukele está bien que venga, pero eso que lo va a condecorar, piénsenla, todavía él no firmó el tratado de Nicaragua, El Salvador y Honduras, solo lo firmó Honduras y Nicaragua. Creo que hay que pensar eso. Sí, no, yo creo que lo que no puedes es decir, bueno, no me reúno con no me recibo, no colaboro cuando lo tenés en una gran cantidad de kilómetros de frontera, ¿no? Sí, por cierto, el expresidente Carlos Flores hoy le hace bastantes cuestionamientos a López Obrador, y voy a aprovechar que tengo estos dos funcionarios del gobierno para que me digan qué piensan. Visita. No le gusta viajar, es la tercera salidita que hace. Se está refiriendo a Manuel López Obrador, presidente de México. La otra fueron a los Estados Unidos.
Le fue bien a Arnold en su visita por el Triángulo Norte, ofreció ayudar en todo, 2 proyectos, pero no se hagan ilusiones que se va a hacer con recursos del gobierno mexicano, del tal plan integral que prometió, dije, para atacar las causas de la migración, no pasó de 2 proyectos. Bonitos los proyectos, solo que después de dar un módico monto como prima inicial, hasta ahí ajustó el agua bendita. A tuto, dice, en cuanto supo que Washington pensaba financiar las causas raíz de la migración, mandando recursos al Triángulo Norte, se encaramó a tuto del plan ajeno. CEPAL, ahí van los mismos proyectos metidos en los documentos CEPAL por la mexicana directora, pero ya no con desembolsos del gobierno mexicano, sino contando con los recursos de los norteamericanos. Quiere la mitad para los pueblos empobrecidos del sur de México y lo que sobre para el Triángulo Norte. Por eso mentaba a Biden a todas partes donde iba, como diciendo, ¿a qué hora va a poner los dólares para decirle que yo los conseguí? Ya ven que yo reclamé por ustedes, pero también ofreció ayudar con el barril sin fondo de Bené, a ver con qué cosa concreta sale, que no sea como los demás ofrecimientos que solo fueron cachinflín de arranque. Sí, es que hay que esperar los resultados nuevamente. O sea, no una vez que vienen, los políticos así son, llegan y prometen cosas, firman documentos, etcétera. Hay que ver realmente qué es lo que se cumple de todo eso que se comprometió. Nosotros creemos que sí vamos a poder hacer muchas cosas con México. México es un país importante, no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Es un socio comercial importantísimo de Estados Unidos y tiene capitales enormes. Nosotros en Honduras tenemos inversiones fuertes de grupos mexicanos de altísimo nivel y esperamos que vengan más y que vengan a invertir. Y obviamente el tema migratorio es un tema importantísimo que nos amarra a todo el Triángulo Norte con México y Estados Unidos. Entonces, sí es necesario estos acercamientos, sí son necesarios estos acuerdos y obviamente hay que asegurarnos de que se cumplan. Pero lo peor que podemos hacer es no hacerlo, Raúl. O sea, no podemos quedarnos sentados y decir, bueno, vamos a desconfiar de todo el mundo y entonces no nos vamos a sentar con nadie y no vamos a llegar a ningún acuerdo porque nadie cumple. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que confiar de arranque, tenemos que sentarnos, negociar, firmar los documentos y después asegurarnos que se cumpla. Y si no se cumple, pues simplemente no te vuelves a sentar con esa persona que no te cumplió. Pero de arranque tenés que dar el beneficio de la duda. El abogado Germán Licona, buenos días, Raúl, y a sus distinguidos panelistas. Considero que este gobierno prometió ser austero y respetar y recuperar el Estado de Derecho. No obstante, vemos, por ejemplo, cómo que el gobierno que recién salió incorporó a todos los diputados suplentes a la actividad del Congreso, haciendo grandes erogaciones en sueldos, y de igual manera el Ejecutivo continúa ubicando sus correligionarios con grandes salarios en las secretarías de Estado, que posteriormente decreto ejecutivo lo regularon sin que los funcionarios ubicados renunciaran a las jugosas canonjías que había dado el gobierno anterior, y hasta el día de hoy no hemos escuchado que se revierta esa situación. También hablaron de no más prados para los diputados, pero todos andan en prado después de andar a pie. Mira, esa cuestión de los suplentes del Congreso, eso lo dejó el gobierno anterior, eso no fue este gobierno. De hecho, Luis Redondo ha dicho públicamente que él está dispuesto a cambiar y derogar eso, pero necesita los votos, o sea, y ha pedido la ayuda a los diputados de la oposición que apoyen esa moción y no ha habido eco. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es presionar para que también se pueda revertir ese y otro montón de cosas que hay que revertir desde el Congreso Nacional. Yo estoy de acuerdo que lo que se prometió fue austeridad, y eso es lo que tenemos que cumplir al final de cuentas, pues si no, nos vamos a ver mal, porque es evidente cuando hay austeridad y es evidente cuando no hay austeridad. No, y mira, esto es una cosa, en varios aspectos se hace generalización y muchas veces sin mayor precaución y detalle. Por ejemplo, apenas 100 días y vas a escuchar en varias personas, incluso algunos analistas que dicen, no, están haciendo lo mismo, son lo mismo. Y realmente cuando ves realmente el comportamiento de este gobierno y realmente comparas lo que se llegó a hacer en todos esos 12 años y sobre todo en el gobierno final de Hernández, hay una diferencia abismal realmente. Te diré que si no hubiera diferencia, probablemente varios de los que colaboramos con la presidenta no estaríamos en parte de su equipo realmente. Lo otro, eso de los prados, mira, todo el tema ahí, en realidad esa generalización no es cierto, que todo el mundo anda en esos prados y que no hace uso de su carro personal para su casa y que anda con un montón de guardaespaldas. Nada de eso es cierto. No, sí es cierto. No te digo, no todo es cierto, no todo, es que a eso me refiero, no es generalizado. Mira, uno de los más criticados, porque por un problema de seguridad que realmente lo decidieron, ese Pedro Joaquín Amador,
Es verdad, ese es uno de los primeros que empezaron, no los primeros, pero que empezaron a darle. Sí, claro, necesita hacer ese trabajo que le ha encomendado a la presidenta, pero en realidad muchos no andamos en esa situación. No, yo de ti ni de Pedro Pierreto, diputados. Ah, no, cuando decís los diputados, yo creo que está colocado un tema sensitivo. No, pero yo te lo planteaba porque también se ha generalizado en el Ejecutivo decir eso. Pero de diputados sí, ahí están otros temas porque ahí se juegan otros elementos. Mira, el problema con el Congreso, y vos lo sabés, es que como está en un enjambre más político todavía que el mismo Ejecutivo, está en esa situación de querer satisfacer a suplentes y los partidos no quieren ceder a ciertas cosas austeras, yo llegué al jefe de la bancada del partido del ministro, que yo creo que en su vida el hombre ha ganado 150,000 pesos, decir que era muy poquito. Y así otro, ubíquense, hombre, este es un país pobre, hombre. ¿Cuándo han ganado ese pisto? Hay varios que hablan que 100,000 pesos es muy poquito y nunca lo habían ganado. Es la realidad, también es la realidad. Yo sí creo que él anda en su carro, que él anda en su carro, que tal que eso nunca habían ganado en su vida 100,000 pesos y ahora dicen que es muy poquito. No, también hay que decir. No, totalmente de acuerdo, solo que a veces se hacen unas generalizaciones. Dice el ingeniero Will Zelaya, cierto, no puede venir ese brother Bukele y esperar que lo condecoren y queriendo quedarse con un pedazo del país en la parte marítima. Ian lo anda buscando ser el líder de la región para pelear con más fuerza en Washington como gendarme de la frontera, así como Erdogan abre y cierra la válvula del dinero cuando chantajea a los europeos en las fronteras de ellos con los sirios e iraquíes. Bueno, es parte de todo lo que pasa en Honduras. Mira, en medio de todo este juego geopolítico, nosotros lo que tenemos que pensar es, primero, estar conscientes de cuál es la agenda de cada quien. Cada quien tiene su agenda, Raúl, y es cierto, el presidente Bukele tiene su agenda, el presidente AMLO tiene su agenda, Xiomara Castro tiene su agenda, o sea, todos tenemos nuestra propia agenda como país. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros asegurarnos de no dejarnos manipular por la agenda de nadie más y asegurarnos que cada movimiento que hagamos nos ayude a lograr temas de nuestra agenda. Entonces, si nosotros logramos enfocarnos en eso, conscientes del juego en que nos estamos metiendo, yo no veo ningún problema. O sea, porque que AMLO tenga sus objetivos, igual, o sea, con nosotros o sin nosotros, el tipo lo va a seguir buscando. Pero probablemente con nosotros también podamos conseguir cosas de las que necesitamos para el tema de los migrantes y todo lo demás. Entonces, cuando tenés un bloque, te va mejor en las negociaciones que cuando vas solo. Eso también tenemos que estar conscientes. No es lo mismo llegar a Estados Unidos solo que llegar acompañado. Ahora, nosotros tenemos una ventaja. La apertura que hemos tenido del gobierno de Estados Unidos ha sido una cosa impresionante. La cantidad de reuniones que hemos tenido de alto nivel, de gente que ha venido acá, de las visitas que hemos hecho nosotros allá, es una cosa que no se daba desde hace muchísimo tiempo en el país. Y eso obviamente te da la confianza de que estás recibiendo el apoyo y que más temprano que tarde se va a materializar en cosas concretas. Sí, creo que con esta cuestión de la geopolítica también un elemento difícil, y ahora lo miro también bastante complejo, es que en aspectos vitales de negociación y de relación con Estados Unidos y con México, estos tres países que le han llamado el Triángulo Norte y en Centroamérica en general han tenido enormes dificultades para poder tener un planteamiento en conjunto, a pesar de que hay cumbres donde se reúne Centroamérica y plantea los grandes temas del desarrollo, pero a la hora de proponer planes, programas o cómo relacionarse con estos países, cada quien históricamente siempre lo ha ido haciendo de manera individual, porque ha existido dificultades para tener liderazgos regionales entre los presidentes, ¿no? Esa es una realidad, pero probablemente hay temas que necesitan conversación también, a varios niveles. Una es conversación con los países de Centroamérica, la conversación con México y la conversación con Estados Unidos a nivel escalonado en temas que sí o sí son, que lo implican a todos los países, como el tema migratorio, narcotráfico, seguridad, todos esos temas siempre son temas transnacionales, y los temas transnacionales no hay otra manera que abordarlos de manera transnacional también, ¿no? Sino que cada país siempre va a estar con muchas dificultades y limitaciones para poder enfrentarlo solo. Bueno, doña Xiomara, en ese mensaje que envió ayer y que fue repetido esta mañana, fue clara de cómo se encontró el país, qué van a hacer con todos los fideicomisos, todo eso. Pero a partir de hoy ya se fueron los 100 días. Viene la hora de la verdad, la hora de los tiros. ¿Qué van a hacer con todo eso?
Seguir trabajando. Mira, específicamente con los fideicomisos, ahí el problema es el siguiente. Según nos explicó la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, es inconstitucional el manejo de la caja de esa manera. La Constitución y las leyes establecen que vos el dinero del gobierno lo tenés que manejar en la caja única de la Secretaría de Finanzas. Entonces, tener este dinero disperso en ese montón de fideicomisos, lo que te hace es que te evita que puedas usar el dinero de acuerdo a las prioridades que tenés. Hace poco nosotros teníamos en caja alrededor de 300 millones de lempiras, y en los fideicomisos, si mal no recuerdo, habían como 9.000 millones de lempiras, pero no podías agarrar parte de esos miles de millones de lempiras de los fideicomisos para hacerle frente a las necesidades del gobierno central, porque estaban en los fideicomisos. Me dijo el presidente de Zelaya que en caja habían 400 millones. Algo así, 300, 400 millones. Pero aparte de eso, tenías en los fideicomisos un montón de miles de millones de los cuales no puedes disponer, porque están en los fideicomisos y solo los comités técnicos de los fideicomisos pueden disponer del dinero y tienen un fin específico. Entonces, no había dinero para terminar, digamos, de pagar planillas en la caja única, pero estaban miles de millones de lempiras ahí que no podías tocar. Entonces, esto no tiene ningún sentido, o sea, son cosas que hay que corregir. Entonces, estas no son, mira Raúl, hay veces que la gente se equivoca y dice que ahí hay temas ideológicos, no tiene nada que ver con ideología. Esto es simple y sencillamente el uso de una caja de dinero. ¿Cómo vas a usar la caja de dinero de manera más eficiente? La manera más eficiente es a través de la caja única, y así lo establece la Constitución y así lo establece la ley. Entonces, por eso es que poco a poco se van a ir rescindiendo esos contratos de fideicomisos para poder jalar ese dinero a la caja única y que el gobierno pueda disponer de eso de acuerdo a las prioridades que realmente son importantes, como pagar sueldos y salarios en salud, en educación, en los temas del cuidado del medio ambiente y todos los demás temas relevantes que fueron precisamente las promesas de campaña de las cuales hemos estado hablando la última hora en el programa. ¿Qué van a hacer con la banca nacional? El otro día hablaba con algunos banqueros y me dicen que querían saber cuál es la política del gobierno, que si van a querer afectar a la banca nacional, que si va a haber confrontación. ¿Qué se visualiza, Pedro y también Eugenio? Raúl, nosotros no queremos confrontación con nadie, o sea, lo que queremos es poner orden en el país, o sea, el tema de que estemos... también salió Luis Larach, cuando algunos diputados hablaron de expropiación de la generación de energía, diciendo que en 6 meses en Venezuela eso fue un fracaso y después fue un enfrentamiento. Vino el diputado Barrios de Cortés, de donde tú vives, y dijo de que el COEP siempre fue socio del gobierno del narcotráfico, que el COEP siempre estuvo de ese lado. ¿Hay enfrentamiento con la empresa privada también? No, yo creo que hay un espíritu de enfrentar los problemas, hay un espíritu de enfrentarlos, de tomar decisiones. Sí, yo creo que hay un compromiso, y ese compromiso se va a dar adelante. El Estado tiene y el gobierno que enfrentar el liderazgo de cómo va a trabajar esos problemas. Sin embargo, en varios de los temas que hemos visto hay también una decisión de que eso se va a hacer mediante procesos de diálogo, la búsqueda hasta lo más posible de acuerdos y de consensos, y que no hay una política hostil y anti-empresa. Y aclaro, y hago estas preguntas porque hay que hacerlas. Sí, pero Raúl, y escuchar la posición de 2 altos funcionarios del gobierno para que la gente va. Por ejemplo, también ha habido acusaciones contra el actual presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibril, de parte de gente del gobierno. ¿Pero? Mira, esa no es una posición oficial del gobierno, ¿ok? La posición oficial del gobierno, y yo te puedo hablar yo por mi experiencia personal. Las instrucciones que yo tengo como ministro de la presidenta es trabajar en equipo con la empresa privada, llegar a consensos y que nos aseguremos de que se implementen las políticas públicas que nos van a ayudar a desarrollar nuestro país desde el punto de vista económico y social. No hay instrucción de confrontación, no hay instrucción de pleito, todo lo contrario, hay instrucción de consenso, de negociación, de diálogo y de sentarse en la mesa para poder tomar las mejores decisiones para el país. Si hay personas que están a manera individual haciendo algún tipo de declaraciones, es cuestión personal de ellos, no es una cuestión de política de Estado. Pero muchos que son mencionados no lo piensan así, creen que es una política del Estado de Honduras. Bueno, tal vez no conocen lo suficiente a la presidenta, pues porque la presidenta no tiene un estilo confrontativo, o sea, ella no es así, ella es de diálogo, ella es de negociar, ella es de consensuar, y eso fue precisamente lo que se prometió en campaña y lo que se está haciendo ahorita. Aún con el tema de la energía, ¿qué fue lo que se hizo? Se terminó el borrador, se mandó al Congreso y de inmediato se instalaron unas mesas para poder dialogar con el sector privado. Y
Lo mismo está haciendo el Congreso, está dialogando con el sector privado. ¿Tenemos que corregir el problema? Sí. ¿Vamos a ser firmes para corregir el problema? Sí, pero también nos estamos sentando para que podamos buscar la mejor vía pensando en el país para resolver el problema. Entonces, no es política de Estado la confrontación, no lo es. Así como tampoco es política de Estado la nacionalización o la confiscación. Eso no, de hecho, ningún funcionario del Ejecutivo dijo eso. Quienes dijeron eso fueron del Congreso, que son diputados, que los diputados son independientes, o sea, los diputados no hay un orden jerárquico del Ejecutivo por encima de los diputados son libres de decir lo que quieran, pero en el Ejecutivo yo te lo digo, ni una sola persona, ninguno de nosotros habló de nacionalización, porque ese no es lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos es arreglar el problema, y cuando se hizo el decreto, el espíritu era el siguiente: bueno, señores, vamos a renegociar precios. Si hay alguien que no quiere renegociar precios, por la razón que sea, porque no le dan los números o porque no quiere, porque no le interesa, no importa. Entonces se abre la posibilidad para que de mutuo acuerdo se pueda establecer un justiprecio y se compre. Pero en realidad, Raúl, nosotros no queremos comprar ni un solo motor, ni una sola planta, ni una sola empresa. Lo que queremos es renegociar con todos para que todos los contratos tengan condiciones aceptables para el pueblo hondureño y de beneficio para las finanzas públicas también. No nos interesa quedarnos con las plantas como gobierno, no es ese el objetivo. El objetivo es poder tener mejores precios y mejores condiciones para trasladarle ese beneficio en una tarifa de energía más justa al pueblo hondureño y más competitiva al empresariado nacional. Bueno. Mira, yo creo que el Congreso tiene por su naturaleza política, donde hay partidos, hay bancadas y los mismos diputados, y es de los órganos que tiene que tener más deliberación. Normalmente un empresario, una institución empresarial no debería tomárselo de un diputado como una cuestión de política de Estado o de gobierno. Yo creo que ese es un primer elemento. No ha salido de la palabra de la presidenta ni de los principales secretarios de Estado, y en la lógica de recordar que desde la promesa de campaña y luego ha sido coherente, ha planteado que así como va por el cambio de tomar decisiones, planteó el tema de la reconciliación. Cuando se dio cuenta que estaba ganando las elecciones con una diferencia además que llegaba a realmente significativa y con unos votos que trascendían el 50% en el primer corte, su primer mensaje fue que no iba contra odios ni persecuciones, sino que iba con una cuestión de diálogo y de consenso. Y yo creo que en esencia ese estilo y esa promesa la mantiene como parte de la forma de gobernar y de buscar gobernabilidad. Creo que si alguien de los principales voceros del gobierno tira un desliz de atacar directamente a la empresa privada, salir con confiscaciones y eso a título o buscando ser oficial, seguro que la presidenta va a decir que esa no es la política de ella, por lo menos de lo que hemos conocido en las reuniones de gabinete hasta este momento o de las instrucciones que se conocen. Entonces yo diría que a estas personas le decimos que, bueno, en el debate político de cualquier sociedad se dan ese tipo de cosas, mucho más cuando son del Congreso, pero que no es una política de la presidenta Xiomara Castro. Otro tema, ministro Barquero, en el aeropuerto de Toncontín, la presidenta Xiomara dijo que se iba a abrir, que se iba a mantener San Pedro, Toncontín, La Ceiba, Roatán. ¿Qué va a pasar con ese aeropuerto? Y alguna vez platiqué con alguna gente y me dijeron, Pedro Barquero va a encargarse de eso. Bueno, en realidad quien se está encargando es Mauricio Ramos, el ministro de Obras Públicas y Transporte. Y ya las negociaciones van bastante avanzadas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es cambiar el contrato de Palmerola para asegurarnos de que Toncontín pueda volver a operar como un aeropuerto internacional. Ahora tenemos una situación, nos hemos reunido con las líneas aéreas y resulta que las principales líneas aéreas ya se les dificulta regresar a Toncontín. Ellos nos dijeron, bueno, miren, nos sacaron de Toncontín y nos llevaron a Palmerola a la fuerza. Y ahora ustedes nos están diciendo regresen a Toncontín, no es así de fácil, o sea, les tomó a ellos meses o años la preparación para irse a ¿cómo se llama? Palmerola, y ahora regresar a Toncontín no es fácil. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos con una consultoría del Banco Mundial para que nos ayude a buscar líneas aéreas de bajo costo para reducir los costos de los boletos y que de paso estas líneas puedan operar también en Toncontín. Ese proceso entonces ya inició, no es un proceso rápido, pero es un proceso que ya va en camino. ¿Cómo está el tema legal de Palmerola? ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Van a revisar el contrato? Se está revisando y se está renegociando. Eso es algo que está en proceso en este momento. Y el encargado, como te digo, es el ministro Ramos, que está liderando esa parte de lo que es el aeropuerto de Palmerola y el contrato. ¿Le van a quitar el contrato? La verdad es que no, es difícil decirte cómo va a terminar eso, pero la cuestión es que lo que sí te puedo garantizar es que la intención es modificar ese contrato para asegurarnos que funcione en base a los intereses nacionales y no en base a intereses de particulares. Fue
¿Es correcto ese contrato, el que se hizo en la administración anterior de Palmerola, o no? Mira, hay muchas dudas sobre el proceso de la adjudicación de ese contrato. Primero, cuando sacaron las bases, hay inversionistas que hicieron los cálculos y la inversión te salía negativa, o sea, el retorno de la inversión era negativa. Entonces, al final de cuentas, se la gana una empresa y semanas después empiezan en una serie de diferentes momentos a lo largo del tiempo en el Congreso a cambiar las condiciones. Entonces, eso no es correcto. No es correcto que vos vayas a una licitación, que te ganes la licitación en unas condiciones y que después te cambien todo a favor tuyo, porque con eso lo que haces es simple y sencillamente evitar la competencia, y la competencia es sana. Uno necesita que en los procesos de licitación haya competencia para que puedas conseguir mejores precios, y si una licitación te resulta que no vas a recuperar tu inversión y vos firmás con eso, te tenés que quedar con eso y te tenés que tragar la pérdida, pues. No es cuestión de que después vas a ir al Congreso que te cambien todas las condiciones para que tengas una utilidad. Eso no es correcto. Entonces, hubieron cosas que no fueron correctas a lo largo de la adjudicación y la vida de ese contrato que de alguna u otra manera se tienen que corregir. Sí. ¿Qué pasará con esta gente de la sede? Dicen que van a demandar, y también EH ha preparado una demanda internacional. Vi el otro día al abogado Cantillano y también vi a la abogada Rixa, que son los representantes legales de EH, diciendo que se van a defender y que van a demandar internacionalmente. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, si podemos evitar demandas es lo mejor. Si podemos sentarnos, negociar y evitar demandas es lo mejor. Ahora, si nos vamos a demandas, pues igual el gobierno tiene un montón de argumentos también, o sea, no es que estamos nosotros con las manos atadas, tenemos muchísimas cosas que podemos poner sobre la mesa que los van a hacer a ellos pensar dos veces antes de poder tomar esa vía. O sea, ellos también cometieron muchos errores. O sea, para empezar, el contrato no se ha cumplido. O sea, empezamos un contrato con 30-31% de pérdidas técnicas y no técnicas con el objetivo de bajarlas alrededor de 18 y estamos en 38. O sea, hay mucha, claro, entonces hay mucha tela que cortar en ese sentido. Entonces, ni a ninguno nos conviene irnos a un pleito legal, porque esa cuestión, para empezar, no es en el corto plazo. O sea, eso podemos pasar años en los tribunales y al final de cuentas no resolver el problema. Entonces, lo mejor es sentarse y resolver el problema, y aunque queden poco más de un año para ese contrato, pues todavía tal vez buscar la manera de cambiar algo para que algo hagan, pues, pero sí. Realmente se les ha estado pagando una cantidad enorme de dinero, $10,5 millones mensuales, y no hemos tenido el resultado que se habían comprometido a través del contrato, ¿verdad? Mira, ahí hay un tema de fondo, Raúl y ministra, es que en general, y sobre todo en el tema económico. ¿Los de las sedes también van a demandar? Sí, en el tema económico y el tema del desarrollo, muchas veces los gobiernos, el Estado, conocido por los gobiernos, ha tenido una situación a veces de parálisis y hasta temor, porque cuando ha querido actuar o se le dice que debe actuar, siempre fue esto: no, porque lo van a demandar, no hagamos nada. O sea, yo creo que eso ha estado ahí operando. Y en este caso, con todos estos contratos que se están revisando, hay una decisión, hay un compromiso y hay una contundencia de abordar los problemas. Pero de abordarlos, bueno, en principio buscando renegociar, no imponer ni romper, buscando evitar demandas, que es lo mejor. Pero lo que sí está claro, yo creo que este es el elemento de fondo para muchos empresarios, es que los temas no se van a permitir que se sigan agudizando, producto de que no se quiere asumir la responsabilidad de enfrentar una decisión. Y eso lo están viendo en Palmerola, lo están viendo con la sede ya, es una cuestión ya planteada, lo están viendo con el tema de los generadores de energía, temas que se habían vuelto casi tabú, intocables, porque no se puede hacer, porque viene la demanda y porque viene la demanda. Entonces el Estado siempre se convierte en un perdedor porque acepta cuestiones, participa de asuntos irregulares, producto de la falta de transparencia, producto probablemente de intereses. Segundo, una vez que los contratos ya no pueden con ellos porque son leoninos, porque son desfavorables para el país, para el Estado, que no se pueden tocar porque viene de la demanda, y por lo tanto se prolonga el problema, y creo que eso Honduras tiene que ponerle fin, el Estado tiene que ponerle fin, y este gobierno está comprometido a abordar esos temas y no hacerlos a un lado. Aquí escribe el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano y dice, como dice, lo de H no es correcto como está diciendo el señor ministro. Le deben a la empresa más de $100 millones, solo dinero propio de la empresa, según para que lo sepa el ministro. Es que mira, ese tema es
porque cuando se firmó el contrato, se firmó, si mal no recuerdo, era 14 o 14 millones y medio de dólares mensuales. Y todo estaba sujeto a hacer también el estudio del valor agregado, el VAD, que no se hizo en su momento. Y ese iba a ser realmente el parámetro. Inclusive cuando estaban viendo lo del fideicomiso, hubieron análisis de que eso valía menos de 10 millones de dólares inclusive. Hay una nota por ahí, por algún lado, que en algún momento me la enseñaron, que si mal no recuerdo era como 7 o 7 millones y medio de dólares, algo así. Entonces, se firmó 14 millones y medio, se les terminó pagando 10 millones y medio cuando había una opinión de que se les tenía que pagar 7 millones y medio. Algo así es la historia, si mal no la recuerdo. Entonces, no hay dudas realmente sobre cuánto es lo que realmente vale el servicio que están dando, y para eso era precisamente el estudio del VAD. Me dijo alguien de H que Ajá. lo bueno de este gobierno que al menos entran en esas discusiones de puntos congruentes, pero que este gobierno no se quiere robar H. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y es que, mira, aquí estos tipos cayeron en negociaciones que realmente ellos mismos lo cuentan, pues, o sea, ellos se sienten estafados, se sienten burlados, ellos lo manifiestan abiertamente en las reuniones. Pero independientemente de eso, ese no es problema nuestro, ese es problema de ellos, porque es problema entre privados. Nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que las cosas funcionen en base a los intereses nacionales. Bueno, nos vamos. ¿Qué viene de aquí para allá? Ya llegó la hora de la verdad. Bueno, el calentamiento terminó. Mira, vamos a la verdad. Mira, aquí hay que tomarle en serio una frase a la presidenta, se la he escuchado unas 2, 3 veces, y siempre dice, el tiempo que tenemos es corto. A trabajar, no hay posibilidades de estar en mucho descanso, porque el tiempo es corto y las tareas y los compromisos y las promesas que hemos hecho son grandes y de mucha responsabilidad. Yo creo que eso de los tiempos es importante. O sea, se fueron los 100 días, cuando menos acordemos vamos a hablar de 6 meses, el año, y ya cuando llegas al segundo año empieza a moverse la política y toda una serie de elementos. Entonces, a materializar, yo creo a llevar a los procesos que están ya avanzados, iniciados, pero que no están dando resultados, ir hacia la búsqueda de su mayor concreción, como cuáles para mí los más relevantes: la red solidaria en el combate a la pobreza, generación de empleo en todos los temas económicos, la parte de efectividad en la ejecución presupuestaria, materialización del combate a la corrupción de manera mucho más clara, y renegociaciones y negociaciones de los aspectos orales del tema del desarrollo. Gracias, Eugenio. La orden, gracias a ti por la invitación. Vos tenés una ventaja. El activismo no anda sobre Eugenio Sosa. En cambio, el señor ministro, a mi izquierda, ya le voy a preguntar antes de retirar. No anda en la dimensión que anda en otro Correcto. lado. Sí. ¿Cómo le va con los del PSH pidiéndole trabajo? Narrala, me contaron que el designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, dijo que él no era agencia de empleo. Así de fácil. ¿Cómo hace don Pedro Barquero? Simple y sencillamente no hay presupuesto. O sea, nosotros estamos trabajando con un presupuesto bien limitado y no podemos estar ahorita generando empleo si no se necesita. Lamentablemente esa es la realidad. Nosotros tenemos la instrucción de ser bien austeros con el presupuesto y así lo vamos a hacer. Aquí cabe ese refrán que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. ¿Ah? Es diferente al gobierno. Sí, es que realmente, mira, nunca es lo mismo estar en una silla que estar cerca de la silla. O sea, ya cuando te sentás es diferente. O sea, es diferente, pero lo importante, vuelvo a lo mismo, uno tiene que ser coherente. O sea, con lo que uno anduvo diciendo en campaña, tiene que haber una coherencia con lo que uno hace. ¿Y cuál es la clave ahorita? Ejecutarlo. O sea, todos sabemos lo que hay que hacer. Aquí no es cuestión, no se necesita ser genio ni nada para saber lo que hay que hacer. Cualquier hondureño, vos le preguntás a cualquier hondureño y tiene una noción muy clara de qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Entonces, ¿cuál es la clave? Ejecutarlo. Así de sencillo. Entonces, todos los días de Dios tenemos que levantarnos a ejecutar las acciones que todos sabemos que tenemos que hacer. Y obviamente trabajar con honradez y con transparencia, porque eso es lo principal, eso es lo que más necesita el país. Que desde el gobierno se dejen de robar los recursos, que desde el gobierno se deje de favorecer el narcotráfico, que desde el gobierno se hagan mantos de impunidad a través de colusiones perversas entre el Congreso y el Ejecutivo, que era lo que pasaba antes. Entonces, hacer las cosas bien, ejecutar los planes y enfocarse en los resultados. 4 años pasan rápido, en lo que menos acordemos vamos a estar fuera del gobierno y al final de cuentas pues la gente es bien dura para juzgar, así es que tenemos que esforzarnos para que no sea tan duro el juzgamiento que vamos a recibir al momento de salir de las instituciones. Gracias al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, que se ve que Pedro quiere hacer bien las cosas. Igual esperamos que doña Xiomara haga un buenísimo gobierno por beneficio del país. Lo necesitamos todos.
incluyendo la misma oposición. Todos ocupamos que esto sea un buen gobierno. Eugenio Sosa, que ha ido al INE a asumir la responsabilidad. Conclusiones. No, bueno, yo creo que esta cuestión de trabajar, mira, yo siempre, desde que estuve no en el gobierno, sino como analista, yo te lo puedo sostener, muchas cosas que el país no ha podido avanzar, no ha sido por desconocimiento, sino por falta de voluntad o por interés. Pero realmente, que tener más o menos claridad, o tener claridad de cuáles son los cambios y los procesos a seguir adelante, están planteados. Ahora, llevarlos adelante y materializarlos es lo que está a prueba, es lo que se está haciendo y es lo que el tiempo no sobra como para estar esperando 2, 3 años, 4 o 5 para hacerlo, sino que hay que contribuir desde donde estamos cada quien a que la presidenta tenga, como lo has dicho, un buenísimo gobierno y ejecución. Ojalá que los funcionarios actúen con capacidad, responsabilidad, objetividad, honestidad para ayudarle a doña Xiomara y estoy hablando de todos los funcionarios, desde los ministros a los mandos más bajos, porque si no va a ser desfile de gente despedida. Ya se fue la primera, la ministra la directora del Seguro Social. Eso ha generado una gran polémica, acusando que los directivos estaban poniendo grandes dietas y queriendo hacer contratos. Hay acusaciones y contraacusaciones. Lo que sí, muchos que hoy están viendo este programa y son parte del gobierno, si no se portan bien, no van a terminar el gobierno. Ojo, que viene la Sisi, y la Sisi viene con garras, dientes y ametralladoras y todo para actuar. Y no solo la Sisi, tenés también el ministro de Seguridad, que se está encargando de eliminar todas esas redes de narcotráfico que infiltraron el gobierno de la República. O sea, si hay personas que piensan que van a poder seguir actuando como antes, o que van a poder hacer lo que hacían los anteriores, están equivocados. O sea, ni en temas de corrupción ni en temas de narcotráfico, se van a llevar una sorpresa bien desagradable. Así que espero que todos estemos muy conscientes de eso y que actuemos todos bien para que no seamos vergüenza para el gobierno y vergüenza nacional. Y el ministro de Transparencia no anda con broma, el doctor Edmundo Orellana lo mostró cuando fue el primer fiscal general del Estado. Gracias a todos hoy aquí, don Pedro Barquero y don Eugenio Sosa, analizando con nosotros los 100 primeros días del gobierno de Xiomara Castro de Celaya. Que estén bien, una buena semana para todos.